Priorizando tareas, priorizando historia de usuario, lo primero que hay que priorizar cuando se hace una presentación es presentarse. Soy Fernando Llopis, os hablo desde la Universidad de Alicante y vamos a hablar de cómo priorizamos esas historias de usuario que hemos definido. Priorizar, ¿qué quiere decir? Cuáles tenemos que hacer antes y cuáles tenemos que hacer después, ¿no? Porque en nuestra historia tenemos visiones, tenemos temas, tenemos épicas y finalmente tenemos historia de usuario e incluso esas historias de usuario se pueden descomponer en tareas, ¿no? En función de muchos aspectos. Fundamentalmente la idea es, yo tengo una tarea que hacer o una historia de usuario que hacer y la duda que tendremos, ya veremos en qué tipo de reuniones se define esto, cuáles son las que tenemos que hacer primero. No es una cuestión a veces sencilla, ¿no? En primer lugar, obviamente, tanto los epics o los temas son historias de gran tamaño y se tienen que descomponer, ¿no? Es decir, los epics o temas se descomponen en historias de usuario y después las historias de usuario pues, se pueden descomponer otra vez más en elementos asumibles, insisto, en función de cómo se hayan definido, ¿no? Al final, cuando nosotros tenemos una lista de todas las tareas que tenemos que hacer, los epics y los temas siempre se encuentran en la parte menos prioritaria, ¿no? Porque no las descomponemos hasta que no las vamos a desarrollar, ¿no? Las historias de usuario, que ya más o menos están detalladas, ocupan esa parte alta de la pila de producto que tenemos que desarrollar, con lo cual son las series candidatas a ser las siguientes que vamos a desarrollar, ¿no? Con lo cual, ahora nos toca, y veremos la figura de una figura que os contaré mucho más adelante, que es el Product Owner, que es la persona del equipo de desarrollo que dice, esto hay que hacerlo primero, esto hay que hacerlo después. Hay un modelo que se llama Moscow, que es uno de los objetivos que fija las pautas para definir ese entendimiento entre, de alguna forma, el cliente y el equipo de desarrollo para decir cuál hacemos antes y cuál hacemos después, ¿no? Básicamente es muy sencillo, ¿no? Es decir, si yo tengo una aplicación, primero que tengo que hacer aquello que es necesario, ¿no? Aquellos requisitos que son fundamentales en el sistema y sin ellos el sistema no funciona. El segundo, la S, el should have, ¿no? Sería recomendable, ¿no? Es decir, aquellas historias que están bien, pero que podemos funcionar sin ellas, pero bueno, estaría bien tenerlos, ¿no? La siguiente es el podría ser interesante, el could have, ¿no? Es decir, es interesante contar con ella y si tenemos tiempo y recursos para hacerlo, sin abandonar obviamente los recursos o el trabajo del must have y el should have, pues podemos hacer las otras, ¿no? Y las últimas, las de no la queremos, las de menos prioridad, bueno, ahora mismo no tiene ningún interés, no tiene coste o es muy costosa, pues vale la pena no hacerlo. A veces, y esto nos pasa, a los desarrolladores nos gusta hacer las tareas esas del One Half, intentamos muchas veces, vamos a ver si la hacemos, ¿no? Y a veces el cliente dice, no, si es que eso no lo queremos, esa funcionalidad no la queremos, y acordaros que eso es uno de los tipos de desperdicio. Tenemos que hacer aquello que el cliente considera que tiene valor, ¿no? Además, hay otros aspectos prioritarios que son los riesgos, ¿no? Es decir, muchas veces puede existir un riesgo de que no podamos completar con una historia con toda la funcionalidad deseada, ¿no? O hay que considerar también el impacto que puede tener una historia sobre otra si la acabamos, ¿no? A veces que si desarrollamos una serie de funciones, pues nos va a permitir trabajar mucho mejor con otras, ¿no? Y después, obviamente, también es a quién va a afectar que esa historia se complete o no. Es decir, pues, no es lo mismo al presidente del Banco Santander o a la presidenta del Banco Santander que a un usuario del banco, ¿no? O, por ejemplo, la importancia que tiene si es para muchos usuarios, si son muchos usuarios los que lo van a utilizar o solamente son 3, ¿no? Con lo cual, la historia muchas veces es que hay que valorar si son muchos o pocos usuarios y la importancia que tienen esos usuarios, ¿no? En general, al final, nosotros tenemos que asumir que ese cliente, esa figura de Product Owner que veremos más adelante, es el que determinará esas prioridades, pero muchas veces debe determinarlo, o se debe llegar a consensos por temas técnicos, ¿no? Porque muchas veces hay aspectos técnicos que nos obligan a priorizar qué cosas nos interesa hacer antes y qué cosas después, ¿no? Muchas veces la gente tiene miedo a priorizar, ¿no? Porque muchas veces no se sabe el coste que puede tener una utilidad, una historia, ¿no? Es importante también darle ese valor a las cosas que desarrollamos, insisto, en base a las personas que lo utilicen o a la importancia de las personas que lo utilicen y al valor que les añade, ¿no? Con lo cual muchas veces asociar el concepto de valor a la historia también es interesante, aunque muchas veces es difícil de cuantificar, ¿no?
Concretando, pues básicamente para priorizar, es decir, tengo que saber qué valor me aporta implementar cada tarea, qué me cuesta desarrollar cada tarea, en algunos casos cuánto voy a aprender en el desarrollo de una tarea y qué riesgo evito si esa tarea la tengo desarrollada, ¿vale? El valor de la tarea, es decir, bueno, si ejecuto una tarea, cuántos ingresos o disminución de gastos me va a suponer para la empresa, ¿no? ¿Qué me cuesta hacerlo? ¿Cuántas personas van a dedicar sus horas a desarrollar esa tarea? Y en algunos casos, pues, ¿cuánto voy a aprender, ¿no? Porque muchas veces el dedicar un tiempo a una tarea me va a permitir que otras tareas se puedan desarrollar de muchas veces más fácil, de forma más sencilla, ¿no? Y a veces el riesgo que evito al desarrollar una tarea, pues bueno, pues muchas veces puedo limitar riesgos, ¿no? Es decir, si por ejemplo dedico un tiempo a hacer un sistema de copias de seguridad, pues puedo evitar que a mitad del sistema perdamos parte de la información, ¿no? Y dentro de los riesgos, muchas veces tendríamos que diferenciar, ¿no?, los riesgos que afectan a la planificación, el famoso quizá no lo hagamos en mayo, o el riesgo de costes, quizá no lo hagamos con el precio que habíamos estimado inicialmente, o los riesgos de funcionalidad, tal vez no podamos conseguir que funcione como esperábamos, ¿no? Con lo cual, a veces, el concepto de riesgo es un aspecto que también nos permite priorizar, ¿no? A lo mejor no es lo más importante, ¿no?, pero sí que se tiene que considerar, ¿no? Podríamos hablar de todas las funciones, puedes tener una tarea o una historia, mucho riesgo o bajo riesgo, y puede suponer una baja rentabilidad o una alta rentabilidad. Tenéis que pensar, viendo esos 4 tipos de casos, cuáles son las que vosotros priorizaríais, ¿no? Pensad unos segundos, ¿no? Incluso si necesitáis unos segundos más, podéis pulsar el botón de pausa, ¿no? ¿Qué haríamos primero? ¿Lo de mucho riesgo o lo de poco riesgo? ¿Lo de alta rentabilidad o lo de baja rentabilidad? Pues muchas veces yo creo que primero hay que centrarse en los aspectos de alta rentabilidad, ¿no? Evidentemente, los de alta rentabilidad son las cosas que voy a hacer sí o sí, los de baja rentabilidad pues tendré que dejarlo para el final, ¿no? Y quizá aquello que nos puede llamar la atención, que es preferible hacer algo de mucha rentabilidad y mucho riesgo o de poco riesgo, pues posiblemente, aunque nos pueda llamar la atención, es preferible hacer algo de alto riesgo, ¿no? Con lo cual reducimos la incertidumbre. Cuando en un proyecto empezamos con aquellas cosas que son complejas y que nos pueden aportar mayor incertidumbre, es preferible acabar con esa incertidumbre cuanto antes, ¿no? Y obviamente, una vez hayamos finalizado las tareas de alta rentabilidad, pues nos podemos dedicar a las de baja rentabilidad. Pues una vez, en este caso, preferiblemente hacer aquellas que tienen poco riesgo, que tienen poco coste, las hacemos. Y por último, pues aquellas tareas que tienen baja rentabilidad y alto riesgo, incluso nos podemos plantear si vale la pena hacerlas o no hacerlas, ¿no? Yo estoy seguro que vais a escribir muchas historias de usuario y que con el tiempo a lo mejor os descubren vuestras historias como en su momento nosotros descubrimos los manuscritos del Mar Muerto. Nos vemos.